Bueno, vamos a empezar el último encuentro del seminario por este año. Hoy nos acompaña, como les había dicho, Coca Trigini. Ella es teóloga feminista y miembro de una red importante que se llama Conspirando, si no me equivoco, ¿no? Y también es parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, y es amiga del colectivo desde los comienzos con estos seminarios, desde el primer seminario, en el año 2006. Ella nos acompañó acá en Madres también cuando hicimos el primer seminario. Es un clásico ya. Es un clásico de los seminarios. Y bueno, nos va a ayudar a pensar un poquito este tema de teología feminista. Pero después la pregunta me quedé el otro día, me quedó. Sí. ¿Por qué feminista? ¿Por qué la aclaración de feminismo? Muy bien, muy bien. Arrancamos con todo. Arrancamos con todo. Gracias, Tony. Bueno, ya los fui y las fui saludando mientras estaban llegando, pero buenas tardes y gracias por esta oportunidad de que pasemos un rato charlando. Generalmente cuando uno está en un seminario, en un taller, en un curso, en lo que sea, trata de ser políticamente correcto, es decir, de preguntar las cosas que se pueden preguntar, hasta donde se pueden preguntar, con mucho cuidado. Y a mí me gustaría, si a ustedes les cae bien y si a ustedes no les molesta, que la intervención de hoy tenga 3 pasos. El primer paso sería pedirles a ustedes que se animen a preguntarme todas esas cosas que ustedes dicen, ay, si yo tuviera confianza le preguntaría, pero como no la conozco, entonces mejor esas que no se animan a preguntar, porque entonces a mí me orientan un poco por dónde ir en la reflexión. Después les quiero contar un poco quién soy, de dónde hablo, qué hago, yo tengo un poco esas cosas. Quiero contarles qué es lo que hemos hecho en esta red de la que formamos parte varios grupos de América Latina, pero que convoca Conspirando desde Chile, y contarles un poco también de mi recorrido dentro de las Católicas por el Derecho a Decidir, nuestros objetivos, nuestras ideas. Y en un tercer momento hacemos un diálogo abierto. Todo va bien. ¿Qué les parece? Hacemos como 3 momentitos. ¿Sí? Entonces el primero les toca a ustedes. ¿Qué pregunta? Ya tenemos ahí la primera. ¿Por qué decimos? Hola, acá adelante tenés 2 sillitas. Parece que eso dice sentido. ¿Por qué la aclaración de teología feminista? Dale. Se puede ser. Una mirada particular del problema o del tema con la feminista. Bueno, puede ser, pero me gustaría que ustedes me hagan preguntas y después vemos por dónde arrancamos. O sea, ustedes cuando le dijeron que iba a venir yo, que yo iba a hablar de esto, así como ella llegó y dijo así, de una. A ver, ¿por qué la aclaración de feminista? La teología es teología, vamos, ¿por qué la aclaración de feminista? A ver, ¿qué otras preguntas tienen? Feminista y género. Feminista y género tendrá relación. ¿Qué otra pregunta? ¿Y si se podría hablar de teología de género? Teología y género. Digo, no sé. Como preguntista también quiero saber qué es católica por opción. Católicas por el derecho Por el derecho a decidir, perdón. Perfecto. ¿Es por el derecho a decidir o por el derecho al aborto? Por el derecho a decidir. A decidir es el no. Católicas por el derecho a decidir. ¿Qué
tarde aburrida, vinieron a escuchar que yo diga lo que quiera decir. Nada pregunta. Quiero saber qué tenés para decir, Nada. Muy bien. ¿Por qué eres reconocida o no? ¿Eh? ¿Y esa teología feminista es plenamente reconocida? Ah, ¿Por bueno, qué? muy bien. Esa es una pregunta. No, yo sé porque los pizarrones realmente yo escribo con falta de ortografía, pero no me preocupa, lo que me preocupa es que a mí me sirva de recuerdo. O sea que si va con eso, va. Nada más. Cuando hablas de teología feminista, estás hablando de una revisión del enfoque de cómo está vista el desarrollo o la historia cultural de la religión, que siempre está vista de una óptica machista, evidentemente, porque fueron los hombres los que escribían o los que daban testimonio, y no las mujeres, ¿no? ¿Desde cuándo se dice teología feminista? Ya me estaba poniendo yo y yo. La figura de María, sí, sí. La figura de María y pesa. Católica por la Iglesia de Cristo. Muy bien. ¿A partir de qué momento histórico ustedes aparecen o representan como teólogas? ¿No? Un poco de respeto. Ya de lo reciente, ¿no? Pero digo, hubo formas de lo que después, lo que derivaron el colectivo de los que representan. Bien reaccionaria. Me gustaría que me expliques qué significa para vos la palabra reaccionaria, porque algunas personas la usan para una cosa y otras personas la usan para otra. Entonces, para vos, porque como la respuesta va a ser para vos, Es la correcta, bueno. no importa si es la correcta o no. La pregunta es, ¿qué significa? Y reacciona a otro pensamiento o a otros conceptos. ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice el Papa? Como el Papa es bastante conocido, ¿alguno tiene teléfono directo con él acá? ¿No? Sí. ¿Vos sí? No, para. A ver, ¿viste? Bueno, y ese era es un referente decía, ¿no? La colocación de los propios Papa. Bueno. Hay, por ejemplo, en la iglesia hay curas para el tercer mundo, hay monjas que estén relacionadas con esta teología feminista. Pero vos estás hablando del tercer mundo que pasó ya adelante. No, sí, pero bueno, siguen habiendo, dentro de la iglesia, un sector de curas que están como más acercados al pueblo, ¿no? Bueno, hay monjas, sectores de la iglesia femeninos que están acercados así, con la misma ideología. Eso es lo que... ¿Por qué no femenina? Teología femenina y por qué femenina? ¿Por qué se enferma también el feminismo y no el feminismo? Vuelve más a la distinción de género, me parece, ¿no? ¿Contempla también la idea del sacerdocio de la mujer? ¿Te parece?
si vos decís... Y yo creo que después que nos dan diálogo entre nosotros, me parece que está bastante peor. Se tienen más miedo entre ustedes que si les tengo yo. Bueno. Entonces, vamos a ver. Por las dudas traje de todo, porque no sabía por dónde iba a meter. Primero, quiero decirles que yo voy a hablar desde lo que hoy da sentido a mi vida. Y quiero decirles que lo que hoy da sentido a mi vida, hace 20 años atrás no daba sentido a mi vida. Quiere decir que he ido cambiando y que la vida es cambio. Y que no sé si mañana va a dar sentido a mi vida. Con lo cual, todo lo que yo voy a decir es altamente relativo, me sirve a mí. Tomen lo que les sirva, lo que no les sirva, como una manera realmente de partir desde otro lugar, partir desde lo que cada persona es. ¿Desde dónde hablo yo? Yo les quiero contar que yo soy una mujer. Lo que pasa es que a esta altura de la vida, yo no estoy segura si me hicieron mujer, si me hago mujer, o si solamente soy biológicamente mujer, porque hablando de culturas, la cultura le da un rol, le da una función y le da una manera de existir a los seres humanos que nacemos biológicamente con vagina o con pene. Eso significa hoy ser mujer, pero si yo me pongo a reflexionar con un grupo en donde haya lesbianas, donde haya gays, donde haya transvestis, transexuales, donde haya bisexuales, intersexuales, probablemente me van a desafiar de tal manera que no estoy tan segura que es hoy ser mujer. La otra cosa que les quiero contar es que a mí no me faltó nunca de comer, que tuve una escolaridad completa y que me enseñaron a ser heterosexual. Yo no elegí ser heterosexual y no sé si voy a ser heterosexual toda mi vida. Que todas las enseñanzas que hemos recibido en el transcurso de nuestra vida culturalmente son enseñanzas postcoloniales y que hoy hay un gran movimiento que está intentando hacer una gran revisión y que hay categorías nuevas que se están estudiando de postcolonialismo. Una de las categorías propias del postcolonialismo es el hecho de la heterosexualidad. Otra cosa que les quiero decir es que me enseñaron que lo importante y lo valedero era para toda la vida. Y descubrí en la vida cotidiana que nada es para toda la vida. Así como la salud no es para toda la vida, los vínculos no son para toda la vida, las relaciones no son para toda la vida, sino que hay un proceso permanente de cambio y que no está ni bien ni regular ni mal hacer esos cambios. La otra cosa que me enseñaron es que yo era un ser libre y que para ser libre yo tenía que hacer lo que debían hacer las buenas mujeres. Y ese código de lo que debían hacer las buenas mujeres estuvo estructurado por varones. Ese código estructurado culturalmente por varones es lo que llamamos patriarcado. Y que para ser una buena mujer no solo tenía que serlo, sino que además tenía que parecerlo. O sea, que no solo no podía hacer lo que yo sentía que a lo mejor quería hacer, sino que además tenía que parecer que era una chica bien portada. Además está decir que hice la escuela primaria en un colegio del Estado y la escuela secundaria en un colegio religioso de hermanas católicas de tradición bien estricta y bien de uniforme, no hacíamos gimnasia si no teníamos el bombachón y encima la pollera pantalón que tapaba la rodilla, y una hermana a la que hoy a la distancia he querido muchísimo,
nos tomaba con una regla de madera, ¿se acuerdan de esa regla de madera que había en las aulas? Entonces nos ponía una por una en fila y la regla apoyada contra el piso y medía las polleras. Todas las polleras estaban a la altura que tenían que estar, éramos unas buenas chicas. Bueno, hoy creo que uno va configurando la propia vida, yo creo que uno va como buscando otros caminos, como haciendo otros recorridos, y empecé a hacer esos otros recorridos cuando en los lugares en los que estaba no me alcanzaban las respuestas y los lugares que me daban. Vengo de una familia de tradición católica, mis padres de la acción católica, digamos, vengo de ahí, después en la adolescencia milité en lo que fueron las misiones rurales argentinas, y después, por supuesto, entré rápidamente a la teología de la liberación, donde fuimos entrando absolutamente quienes teníamos una cuestión de opción por los pobres y de servicio al pueblo. Ahora, Una pregunta, el hecho de que la mujer haya empezado a trabajar, ¿no significaba también ese cambio de visión y de actitud, de más valor que la mujer va sintiendo que sintió por el hecho de trabajar? sí, es Estoy hablando de generación. Sí, es una de las posibilidades, y además hay varias otras. Es decir, una de las posibilidades es que piensen que recién, quiero ser muy exacta, pero entiendo que en el año 1990, y ahora voy a compartir esto con ustedes, en el año 1993, recién ahí, se escribe en Naciones Unidas la capacidad que tenemos las mujeres para tener derechos humanos como las otras personas, como los varones. Quiere decir que no solo el hecho de trabajar, pensá que se decía que las mujeres no podían ser cirujanas, pensá que las mujeres no podían entrar a las universidades, pensá que las mujeres tenían un montón de cuestiones que estaban vedadas. Creo que el tema de los cambios que llegan en el siglo XX, y eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora, para poder entrar en el momento preciso en que empieza, nosotros hace 20 años, exactamente 20 años, celebramos el año pasado de estar trabajando en red. Pero entonces prefiero contarles de los cambios del siglo XX más notorios, como para que de ahí se desprenda lo del trabajo, se desprenda lo de la universidad, se desprenda lo de cambios culturales. En el siglo XX comienzan una serie de cambios que afectan la vida cotidiana y las creencias. Solamente voy a nombrar algunos. Irrumpe la diversidad. Y entonces tomamos conciencia de que hay varias culturas y varias creencias religiosas, no solo la mía. Los otros dejan de ser el demonio, como me enseñaron. Todo el que se oponía, todo el que era distinto, aunque no se quisiera, era el demonio. Y entonces la cristiandad deja de ser la única verdad sobre el planeta Tierra, porque no se olviden que nosotros siempre hemos, y cuando digo nosotros, porque yo vengo de la tradición católica, es como, yo no puedo renegar de dónde vengo, pero esta cuestión de que nosotros teníamos la verdad para todo el mundo, me enseñaron a mí en la escuela, y que los demás, bueno, también se salvaban si obraban en recta conciencia en lo que creían en otras religiones, pero la verdadera era la nuestra. Si no le molesta, ¿le puedo preguntar cuál fue el factor que incidió en esa ruptura, digamos, de pensar que la religión católica era la única y la mejor? ¿Qué incidió que dejó de ser exclusivamente la cristiandad? El propio proceso histórico. No hay una visión de querer tener un inicio, un proceso y un fin que cambia algo. A mí me gusta más hablar de complejidad. La vida es pluricausal, hay un montón de causas por las cuales se llega a distintas situaciones. De hecho, tomo tu propio ejemplo, el ejemplo de la cuestión del trabajo. Podríamos decir que gracias a que las mujeres salieron a trabajar. Ahora yo te pregunto, ¿por qué las mujeres tuvieron que salir a trabajar?
muchas porque empezaron a estudiar y quisieron ejercer una profesión. Bien, Estoy hablando de generaciones, no la de mi mamá. perdóname, yo creo que somos casi de la misma generación. Por eso, o sea, hoy, aquí y ahora, no vamos a hablar de procesos históricos donde después de las revoluciones todo el mundo tuvo que salir a trabajar. Hay algunas variantes economicistas que condicionan la vida. Y uno se cree que es un acto de libertad que llega a tal lugar. Las cosas nunca son directas, las cosas son complejas. Y siempre hay oportunidades. Una cosa puede servir para una, pero puede jorobar a otra. Y entonces, el aparecer del feminismo en esta misma etapa, como la afirmación de la dignidad de los derechos humanos de las mujeres, y hace frente a la realidad de que hemos sido colonizadas por lo masculino. Queda descubiertas las relaciones de poder entre los géneros y la relación con la divinidad del modelo masculino. Es decir, el llamado feminismo, que aparece en un proceso histórico y que en sus inicios era simplemente pedir cosas concretas. La primera ola del feminismo pedía votar. Si votamos somos todos iguales. Si votamos, pero no éramos todos iguales. Y desde que nos bautizaron, nos han enseñado que somos profetas, reyes y sacerdotes, absolutamente todos por igual. Pero ahí ya nomás está la primera engaña pinchanga. Reyes, profetas y sacerdotes. Ni reinas, ni profetisas, ni sacerdotisas. Porque aún hoy, según esta cosmovisión, las mujeres no podemos ser sacerdotes. Eso significa que hay espacios en la vida cotidiana y en las creencias donde se siguen manteniendo ciertas líneas de pensamiento. El llamado feminismo radical propone una visión no solo de las relaciones entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y la naturaleza. Y entonces el ecofeminismo, y acá es donde yo me siento en este momento más cómoda por el momento cultural y social en el que estamos viviendo, sostiene que la dominación de la naturaleza y de la mujer son paralelas, es decir, como seres humanos, se está sometiendo a la naturaleza y a las mujeres de la misma manera, y que ninguna de las dos van a poder revertir esa situación aisladamente. Las situaciones se revierten en conjunto, en entretejido, en esta complejidad. Emerge en la sociedad una conciencia ecológica donde la relación con la Tierra y el cosmos cambia radicalmente. La llamada ecología profunda consiste en tomar como base los estudios de la ecología social y analizar los modelos simbólicos, psicológicos y éticos de las relaciones destructivas de los humanos con respecto a la naturaleza, buscando una alternativa. Y desde lo religioso, y vamos a hablar desde las religiones cristianas, el ecumenismo ya no es suficiente. Porque hablar de hermanos separados y sostener que existe un orden o una jerarquía en las verdades de la doctrina, frena las relaciones de igualdad que se tratan de construir día a día. De esta manera se genera una ruptura profunda de una cultura hegemónica, cultura patriarcal, de la legitimación de un género sobre el otro y de la creencia de que los sistemas de vida son subalternos al ser humano, es decir, que el ser humano podemos dominar cualquier sistema de vida. Descubrir que los seres humanos no dominamos los sistemas de vida, sino que somos parte de esos sistemas de vida y que convivimos, evolucionamos, cambiamos, igual que todos los sistemas que conjuntamente conviven, es una novedad. Las teologías feministas traen la novedad de necesitar caminos éticos y contextualizados a las preocupaciones, a los sufrimientos, dolores y alegrías reales de nosotras las mujeres y no de algunas élites masculinas que creen saber más de nosotras que nosotras mismas. O como solía decir una amiga teóloga hace muchos años,
nos dan respuestas a preguntas que nunca nosotras hicimos y nos generan así culpa y sufrimiento. ¿Por qué entonces la necesidad de teología feminista? Porque aparece una conciencia concreta de que no es lo mismo femenino que feminista. El femenino es la construcción de género que tenemos desde que somos chicas. Esa construcción de que esto es femenino y esto es masculino. Más, si yo les preguntara a ustedes, díganme 2 o 3 características feministas y 2 o 3 características femeninas. ¿La talla? No, porque eso es producto de la evolución biológica. Características de la vida cotidiana. ¿A quién le dicen que es femenina? Una mujer coqueta. ¿Qué más? Frágil, dócil, débil. Bueno, débil, la fortaleza es algo. Bueno, también puede ser fortaleza. Dócil y débil no creo que sean características femeninas. No. Característica femenina que a vos te gusta. Maternal. Eso me gustó. Me gustó eso. Díganme características que ustedes han escuchado, que ustedes no las piensan, pero las escucharon por ahí de las feministas. Luchadora. ¿Cómo? Luchadora. ¿Qué más? ¿Cómo? Bardera. Bardera. Eso me gustó. ¿Qué más? ¿Qué escuchan por ahí cuando alguien dice feminista? Feminista es porque es fea. No consiguen novio. Fea, no consigue novio. Eso me gustó. Está loca. Sí, está loca. Con su absorción. Está. Horrible. Pero eso quería escuchar. Miren, Machona es muy importante porque machona va con coqueta. ¿Sí? Machona. No, machona te referías a masculina. Sí, claro. Machona. Ahora. Esas lindas cistitas, ¿tienen un cierto tufillo a prejuicio o no? ¿O no? ¿Por qué va a dejar de ser femenina una machona? Yo a mi hija cuando era chiquita quería dejar hoy decía machona. ¿O no? Fruto del prejuicio uno va como cambiando, uno va como evolucionando. Prejuicio básico, Tortillera, le gustan las mujeres. Todas las feministas son lesbianas. Entonces cuando ustedes sepan que en América Latina hay una divina religiosa, monja, que no quiso salir de su convento, y acá viene la pregunta para las monjas, voy contestando para que después me pierdo yo, ¿La monja al lado de qué? Ahí esto va a ser Claro que hacen teología feminista, de primer nivel, nos enseñan a nosotras. Entonces ustedes, yo creo que llegó el momento, ahora que piensan la diferencia entre femenina y feminista, yo les voy a dar mi definición de feminista. Ustedes tendrán la suya y verán si les gusta o no. También me la enseñó una monja benedictina hace muchos años. Ella decía que como había una reacción hacia el feminismo tan grande, que con unas 2 o 3 preguntas uno podía rápidamente explicar lo que es el feminismo. Entonces uno tiene que preguntar, ¿vos reconocés que hay ciertas cosas que viven las mujeres por el solo hecho de ser mujer? Violencia, abuso, no poder acceder a ciertos roles,
falta de igualdad, tendrán el trabajo, pero el mismo trabajo, la misma cantidad horaria, la misma responsabilidad, al hombre se le paga por lo menos un tercio más que a la mujer. ¿Vos reconocés que hay problemas propios que tienen las mujeres por el solo hecho de ser mujeres? ¿Sí? Ah, mira. Bien. ¿Qué te parece? ¿Que hay que mirar para otro lado o hacemos algo? No, hacemos algo. Porque es mi mamá, es mi abuela, es mi hija, es mi compañera, es mi esposa, es mi amante, es mi prima, es mi tía, es la amiga de la amiga. ¿Sí? No, hagamos algo. Entonces, ¿te comprometés a hacer algo en tu medio? Sí, me comprometo. Entonces sos feminista. No importa si sos mujer, si sos varón, si sos gordo, si sos flaco, si sos alto, si trabajás por el derecho que tienen las mujeres para autoconstituirse como seres humanos que tienen idénticos derechos que los varones, sos feminista. ¿Qué pasa? Eso es el feminismo. Entonces, hace falta hacer esta aclaración. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo anota? Esther, hace falta aclarar teología feminista. Hace falta. Porque no solo es teología, sino que es teología feminista. Y si ustedes ven, yo le agregué una S grande y puse feminista. Por esta cosa universal que tenemos de la tradición católica, yo lo hago a cada rato, pero bueno, hay que trabajar con eso. Hablamos por las mujeres. No existen las mujeres. Existen. Estas mujeres de este barrio, de este lugar, de esta cultura, de esta tradición, de esta zona, y tienen sus necesidades, y tienen sus cuestiones, y tienen sus demandas. Claro que en la medida que vamos estirándonos y vamos tratando como de irnos concretando, vamos de alguna manera buscando puntos en común para pedir demandas, ¿sí? O sea que el feminismo no es siempre igual. No es siempre el mismo. Podemos decir que hay una característica de búsqueda por los derechos de las mujeres, pero el feminismo de las mujeres negras no puede ser igual que el feminismo mío, porque yo no tengo la experiencia vital que tienen las mujeres negras. Y no tengo la experiencia vital que tienen las mujeres negras en el África, que tienen las mujeres negras que no viven en África, las de Brasil. Y no pueden ser las mismas demandas que tienen las mujeres de sectores populares, porque yo comí siempre. A mí nunca me faltó de comer. Entonces yo no tengo la experiencia vital de lo que es la carencia. Entonces es distinto. ¿Podemos interactuar? Claro, sí, debemos interactuar. Eso es la diversidad. Cuando hablamos de diversidad es esto. Pero tenemos que partir del reconocimiento de que somos diferentes, de que hay diversidad y que tenemos necesidades diferentes. ¿Vamos por ahí? ¿Sí? Exacto, exacto. Siempre cuentan las compañeras que hay un cuento de las que estuvieron en la conferencia de Beijing, la conferencia mundial de las mujeres en Beijing, no me pidan el año porque esos años nunca me los acuerdo, y que no hace mucho, puede ser, pero el asunto es que iban a decirle a las mujeres musulmanas, chicas, basta de su ropa, basta de velo, basta de esto, basta de eso. Se sentaron ahí y le dijeron, ustedes no pueden pedirnos esto, porque ustedes no viven en nuestra cultura. Nosotras solamente, si nos vestimos así, y si hacemos un proceso nosotras, vamos a poder ver si nos queremos sacar o no esta ropa. Y eso es muy interesante, porque eso lo llevamos a la conferencia de Beijing, pero vamos a llevarlo acá a lo chiquitito de la vida cotidiana. Entonces, feministas, no lavar los platos. ¿Qué dicen? Es que si querés lavar los platos, si podés lavar los platos, si no estás esclavizada por los platos, si tenés una separación de roles,
Si eso forma parte de la construcción de la pareja y de la familia, ¿cuál es el problema de lavar los platos? Las feministas radicales han hecho un trabajo muy interesante hasta poder decir que lo público es lo privado y lo privado es lo público. Es decir, poder develar, poder mostrar lo que cuando éramos chicas nos enseñaban y nos decían, los trapitos sucios se lavan adentro, adentro. Y montones de violencias y de abusos se negaban, no se contaban, no se decían. Y hoy sabemos, trabajamos en violencia, que cada 5 mujeres en cualquier reunión hay una que ha sido abusada en algún momento de la historia de su vida. Y es así. Y reconocer eso es simplemente empezar a mostrar la punta del iceberg, la punta de algo que está absolutamente naturalizado. No sé si a esta altura, pero me viene a esta altura, lo voy a decir ahora. La otra cosa que se dice de las feministas es que lo que queremos es matar a todos los hombres. Porque como somos torticeras, los odiamos. A mí el otro día me dijeron, ¿Así? odias a todos los hombres. Mira vos. Bueno, ¿qué va a hacer? Con una leucemia, tengo problemas. ¿Qué va a hacer? El pobre Tony me trae acá para que yo diga estas cosas y el pobre Tony dirá esto. Yo creo que entender que es una propuesta absolutamente inclusiva. Y voy a hacer acá una comparación, porque alguien dijo hablando de los curas, que si había curas, ¿cómo dijeron? Curas del tercer mundo. En la época que estaban los curas del tercer mundo, cantábamos una canción y hacíamos muchas cosas, y nosotros decíamos que lo que queríamos hacer era dar vuelta a la tortilla, que los que estaban arriba estuvieran abajo y que los que estaban abajo. Y hoy las feministas decimos, no es eso lo que queremos, no queremos dar vuelta a la tortilla. La tortilla tiene que ser cocinada absolutamente en conjunto. La igualdad no quiere decir idéntico. No somos idénticos, pero sí iguales en deberes y derechos, iguales en poder desarrollarnos como seres humanos. Entonces, no sabemos, como dije, si porque nos formaron, si porque nos gusta o por qué, muchas feministas heterosexuales, como hay muchas feministas lesbianas, como hay varones feministas. Entonces, esta cuestión de estos mitos que quedan como dando vuelta, bueno, a veces es bueno así como salió esa linda lista de palabras, porque es una manera de poder visualizar. Todas y todos tenemos prejuicios, y los prejuicios nos habitan. Yo creo que al principio las primeras mujeres feministas que uno escuchó eran así como vos decís, eran lesbianas, o levantaban el aborto, o querían ser más que el hombre, lo decían. Entonces, como quedó grabado eso, para mí teología de la liberación feminista es nuevo, totalmente, absolutamente nuevo, nunca lo escuché. Pero también estoy totalmente de acuerdo en hasta ahora que dijiste, me hace pensar, claro, ahora, creo que en la gente quedó más este grupo de mujeres que salieron creo en los 60 a gritar con pancartas y qué sé yo, decir, vamos por el aborto, tengo derecho del cuerpo, lo que dicen ahora, ¿no? Sí. Creo que está muy interesante tu observación, porque hay un dato de la realidad que es muy importante, y es la de la locura de las feministas. Lamentablemente, igual que en cualquier demanda, en cualquier sociedad, se llama la atención haciendo cosas locas. No se puede llamar la atención de otra manera. Entonces, Perdón, me acordaba ahora que cuando aparecen las madres, que las locas en la plaza, ¿no? Exacto.
excelente asociación, me encanta la asociación. Es decir, estaban locas porque sabían algo y que no lo podían definir totalmente, pero sabía que lo que estaban haciendo estaba mal hecho y fruto de eso desaparecían sus hijos. ¿Sí? Salvando las grandes distancias, ¿no? Salvando con absoluto respeto las distancias, pero al mismo tiempo hablando de generaciones de mujeres. Y ya que hablamos de generaciones de mujeres, y quizás que hablaste de aborto, vamos a ir juntando el agua con el aceite. Las católicas por el derecho a decidir. Hemos elegido como patronas de nuestra red latinoamericana de las católicas por el derecho a decidir a esta mujer. ¿Por qué? Porque para su tiempo se permitió algo muy sencillo, pensar en contra de lo que la religión le estaba dogmatizando. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotras, que formamos la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, tenemos una carta de principios, somos feministas, somos un movimiento autónomo de mujeres y de varones de tradición católica, que creemos que todas las mujeres somos sujetas de derecho, sujetas éticas para tomar decisiones en la propia vida, aun cuando la decisión sea interrumpir un embarazo. Sujetas éticas, y ahí podríamos discutir mucho tiempo cuándo comienza la vida. Y nosotras nos hemos dedicado hasta donde nos da, porque nadie tiene la ciencia infusa, eso son mentiras. La ciencia infusa. ¿Se acuerdan que nos enseñaban que cuando el Papa, ciencia infusa se dice que tiene el Papa, ¿no? Que Dios le manda toda la ciencia y se la sabe toda. No. El siglo XIX es infalible. Pero eso se discutió, pero no, ya no. Según el que me conviene es al que le vamos a preguntar. O sea, ahora entraron a relativizarse. Hay una diversidad. ¡Esa! Me gustó. Esa No me creo que gustó. haya diferencias ideológicas. ¿Eh? No creo que haya diferencias ideológicas. Yo tampoco, pero esa es materia opinable, esa es materia opinable. De personalidad, pero hay diversidad. Una vez se dicen Bueno, entonces voy a volver a la interrupción voluntaria del embarazo. Una cosa que me parece que es un dato que tenemos que tener todas y todos, porque a mí me parece muy importante poder hablar de este tema. Yo no quiero que nadie piense como pienso yo y tampoco quiero que otros me obliguen a mí a pensar como piensan otros, ¿sí? Y como sienten otros. No hay acuerdo, mirá lo que te voy a decir, en el planeta Tierra. Médicos, biólogos, abogados, juristas, nombrar todo lo que quieras. ¿Cuándo comienza la vida? No hay acuerdo. La religión católica nos enseña ahora que cuando se junta el óvulo con el espermatozoide hay vida. Pero te voy a contar que hace unos añitos atrás la Iglesia no enseñaba eso. La Iglesia decía que se podía esperar X cantidad de semanas hasta que óvulo fecundado anidara. La Iglesia católica y las iglesias cristianas, igual que todas las ideologías, sufren procesos históricos y van acompañando los procesos históricos y van dando respuesta cotidiana. Y te voy a decir una cosa más. Con esto de que el Papa era infalible, ¿cierto? Y que él puede decir cuáles son dogmas de fe. Yo como hace tanto que no repaso esto, me ayudás, porque nosotras enseñamos
mucho tiempo, y lo seguimos haciendo, lo que es el probabilismo dentro de la Iglesia. Probabilismo es una teoría teológica enseñada por la santa tradición de la Iglesia que dice esto. Si yo tengo un tema que tratar, y dentro de la Iglesia están los que dicen blanco, los que dicen negro, los que dicen amarillo, los que dicen azul, porque yo les voy a decir, no me van a decir que, excepto la jerarquía, todos dicen lo mismo. No, la jerarquía visible puede más o menos decir lo mismo, pero después uno puede ir encontrando distintas teologías que van diciendo distintas cosas. Entonces el probabilismo enseña a cada persona. Uno tiene que recurrir a personas expertas sobre el tema que quiere resolver. En este caso, la interrupción voluntaria de un embarazo. Y después, que se asesoró perfectamente, tiene que hacer uso de la libertad de conciencia y tomar la decisión. No está en pecado, no está en contra de un dogma, no está siendo anatema de la Iglesia, y te digo que te estoy dando doctrina más, un paso más. Si el aborto fuera pecado, como dicen y como practican, debiera ser un dogma de fe. ¿Ustedes saben que no es un dogma de fe? No es un dogma de fe. Ningún papa ha dicho que es dogma de fe que cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, ahí hay vida, y que la interrupción voluntaria del embarazo, entonces, es matar una vida. ¿Por qué piensan ustedes que no lo han dicho? Porque no lo saben, no lo sabe nadie. La intervención de Tony nos trae la diferencia entre moral y ética. Ustedes eso ya lo vieron, no hace falta entrar por ahí. Una cosa es la moral que me dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y cómo yo tengo que actuar, y qué sé yo. Otra cosa es la ética. La ética es cómo se construye, construimos en conjunto, en redes y yo, en mi vida cotidiana, mi capacidad de actuar. Mi capacidad de actuar. A mí todavía me duele el alma. Esto que digo acá lo digo delante de curas, lo digo delante de obispos, lo digo, y nadie me dice que yo estoy diciendo algo que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Lo que me duele el alma es que no lo enseñen. Que no lo enseñen. Porque si esto se enseña, todo mundo tiene una capacidad consciente de elegir. Y esta puerta que vos me abriste me lleva a uno de los temas que nosotras venimos tratando, que es el tema del cuerpo. ¿Por qué hay un afán de control del territorio de la vida de las mujeres sobre el cuerpo de la vida de las mujeres? Nosotras somos esto. Nosotras no somos un alma volátil que suena, sopla por allá. Nosotras vivimos. Para ser madre. El hombre no. Biológicamente tenemos la capacidad de ser madre. El hombre no. Somos diferentes. Siempre dije, espera, me gustaría, un segundo y ya le contestaré. Somos diversos, somos diferentes, pero tenemos iguales deberes y derechos. A eso es a lo que queremos llegar. No sobre un embarazo. A ver, ¿qué quiere decir no sobre un embarazo? Hoy tenemos iguales deberes y derechos. Si el hombre quiere que la mujer aborte, yo no aborto porque quiero. Bueno, Nadie puede obligar a abortar. perfecto. Yo estoy de acuerdo con que el momento de la concepción es donde nace la vida, pero no porque me lo dijo el Papa, la Iglesia, la religión, nada, sino porque lo sentí cuando quedé embarazada. Yo tengo 6 hijos y de los 6 sentí el momento que me embaracé. Y eso es lo que yo voy a respetar y eso es lo que quiero que toda la sociedad te respete. El que haya una ley de interrupción voluntaria del embarazo no te obliga a abortar. A mí no, pero es una barbaridad. Pero ¿vos sabés cuántas personas se mueren hoy en la Argentina por abortos mal practicados?
mí se me informa más lo que lleva la práctica. No sé si son ejes diferentes, pero me parece que es muy interesante porque nos trae a todos los temas que tenemos. Está pensado que la mujer está biológicamente preparada para ser mujer, para ser madre, para ser mujer, no, pero estaba pensando en el varón, y en el varón, y en el... Esperen. No, pero que tenemos casi la obligación de ser madre, y bueno, y hay padres que, por más que tengan el aparato reproductor masculino, no pueden tener hijos, y también a veces eso se confunde, o sea, digo, no solamente, o sea, no es una concepción biológica solo porque cuando alguno de los dos no funciona, o sea, cómo viene tu cuerpo, a veces no puedes ser padre por diferentes motivos, o poder concebir de distintas maneras, ¿entendés? No sé Un si segundo, me entendés, un segundo, no vamos a escuchar todas las intervenciones. Sí. Realmente me parece que el hombre y la mujer deben tener consciente, porque la mujer para un hombre, o sea, tendré que se hizo para los mejores cuñados, ser padre. Es una situación delicada. Muy delicado. Muy delicado. Nosotros a veces las mujeres, yo veo por otro lado el aborto legal. Porque si no, no es una inteligencia. Claro. Pero esta insiste dentro de la mujer solo decir, a veces también me parece un poco duro. ¿Ibas a decir? No, te arrepentiste. No me acuerdo, no. Pasó. Pero creo que biológicamente somos distintas, ¿no? Estamos, yo vengo de la biología, de las ciencias duras, puede ser que esté ciencia, pero el tema del aborto es un tema que yo no trato en este ambiente, porque tengo terror que me identifiquen con la iglesia. O sea, me separo de la iglesia. Siempre digo, los curas hipócritas que les dijeron tirar personas al mar, que les corta 3 carajos, los niños ya han nacido, que se mueren de hambre y se ponen contra el aborto. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero en este ámbito yo no estoy de acuerdo con el aborto, no importa por qué o por qué no. Digo, es profundo y es para discutir, pero coincido con esta, en que el niño es un ser aparte del cuerpo de la mujer, que esto en algún punto lo vamos a tener que pensar. El niño no tiene nada que ver con el cuerpo de la mujer, que biológicamente estamos preparadas para tener niños y eso es así, es biológico. ¿Será Dios? ¿No será Dios? ¿Será lo que nos tocó? Estamos biológicamente preparadas, por lo tanto si tenemos una relación sexual, pues probablemente tenemos altas chances de tener un niño pasa a ser otro cuerpo, otra persona, y bueno, la discusión de seguridad que en vida es una discusión que no tiene son una célula tiene vida. O sea, el tema de la vida es un tema que vamos a pasar a y otra cosa es ser vida humana, ser niño, ser persona. vida hay en una sola célula, incluso antes de que se junten. O sea, el tema de discutir si hay vida o no. Y a lo que voy es a eso. Los seres humanos a lo largo de la historia hemos justificado de muchas maneras los asesinatos, el matar a otros seres humanos. Entonces nosotros, que estamos atravesados por experiencias de mierda, desde la Inquisición, desde la dictadura, desde qué sé yo, creo que tenemos que tener una posición de si vamos a defender o no que no existe razón para matar a otros seres humanos. Desde ese lugar, y alejándome profundamente de la iglesia hipócrita, yo digo que no, que tiene que haber otra, y desde el punto de vista legal, una legislación que no mata al violador, no tiene por qué matar, o sea, pero la discusión pasa porque hay vida, no hay vida, y ahí vamos a estar. Claro, por supuesto. Pero me gustaría que repitieras fuerte lo que vos dijiste, porque me parece que es un elemento para tener en cuenta. Una diferencia entre que haya Cuando vida... ella decía, pasa a ser, ahí se me ocurrió pensar, cuando se une un espermatozoide de un león con el óvulo de una leona, también hay vida. Ahora, en los meses de gestación de esa vida, hay un animalito, ¿y cuándo es ese animalito? Cuando deja de ser parte del cuerpo de la leona
y pasa a ser un individuo. Y entre nosotros que somos seres humanos, digo, ¿cuándo empezamos a ser personas? Porque es un espacio externo. ¿Externo? Mi útero no es externo, es mío. Pero hay un feto y un embrión. Hay un feto, hay un embrión. Exacto. ¿Y cuándo eso deja de ser feto, deja de ser embrión? ¿Cuándo es persona? Digo, para mí esas cosas me... Tenemos dos manos levantadas de dos personas que todavía no hablaron. ¿Puedo dar una opinión? Por La supuesto. mía es larga. Eso es lo que estamos haciendo. La mía es larga. A los 10 o 11 años descubrí que una forma de vida de mi abuela, que era partera, era realizar abortos ilegales. Venta de bebés, de aquellas madres que no querían a sus hijos. Y yo tenía un aprecio terrible por mi abuela. Una de las cosas que empecé a hacer, a entender qué es lo que hacía, que fue después un patrón en toda mi vida, es estudiar. Y entonces me leí todos los libros que tenía mi abuela, la forma en que se realizaban los abortos, cómo se mataba la criatura que estaba dentro, cómo se succionaba de distintas formas. En ese momento yo no tenía ninguna influencia religiosa porque no practicaba ninguna religión. Sí la tuve poco tiempo porque empecé a meditar en el marxismo y fui ateo durante gran parte de mi vida. Nunca cambié mi forma de pensar, siempre consideré que el momento de la gestación es el momento que uno genera vida, en cualquier caso. Y lo sentí de esa manera. Sí tengo una posición bastante complicada porque considero que la mujer es dueña de tomar decisiones y debo respetar sus decisiones. Se me hace muy difícil respetar a una persona que toma la decisión de realizarse un aborto. Y estamos hablando desde los primeros semanas de gestación hasta los meses que sean de gestación. Considero que existe vida. No hay nada que me haya demostrado lo contrario. Me he dedicado durante toda mi vida a leer todo el material que llegara a mis manos y a tratar de interpretar las distintas posiciones de los distintos sectores, ¿no? Porque tanto los que están a favor del aborto, los que hablan a favor de un tipo de legislación o otra, y siempre me interesó porque siempre estuve involucrado directamente en el tema, ¿no? De hecho, tengo hijos con ellos, y creo que en ese concepto nunca consideré un castigo el tema de los hijos. Creo que, te digo, un momento bastante... o sea, en todo el proceso que llevó a esta altura de mi vida, la única conclusión potable que yo he sacado es la falta de herramientas intelectuales que no son parejas para todos. Es muy difícil hablar de esto a nivel intelectual con una persona que tiene estudio, que vive en una sociedad determinada, con otra que vive en un determinado lugar donde se siente acorralada, presionada, afectada por los prejuicios y conceptos de la sociedad. Me ha tocado hablar del aborto y de charlar con gente que se ha practicado abortos, que vivía en la villa o que tenían estudios universitarios o vivía en distintos ámbitos de la sociedad. Siempre hemos discutido esto. Es un tema por el cual a mí no me pasa de costado porque siento que me afectó toda mi vida, entonces como que no soy indiferente a eso. Y me doy cuenta que las posiciones no son iguales y los conceptos que se vierten no son los mismos. No hay una claridad con respecto a lo que se dice. Yo también creo que la Iglesia nunca es clara en este terreno, ¿no? Con ella hemos hecho distintos cursos dentro de la Iglesia con respecto al tema del aborto, de las decisiones con respecto a la construcción de la vida y un sinfín de cosas. Lo único que me ha dado material es para seguir manteniendo lo que creo. Tan en un espermatozoide como en un óvulo. Yo creo que el momento de la gestación es un proceso de transformación. Las transformaciones son una cosa, la vida es otra. Esta es la realidad. Esto me lleva a mí a aceptar
que también las transformaciones son una cosa, aceptar que hay gente que tiene una opción en la vida, que no todos somos heterosexuales, que también hay gente que es lesbiana, que es gay, porque también me ha tocado vivirlo. Yo tengo una tía que evidentemente todo el mundo pensaba en ella mal porque se había casado por iglesia, se había separado y era lesbiana. Y yo no me la vi como una mala persona. Podía tener una forma distinta de pensar, pero siempre fue una persona afectiva, una persona íntegra, con conceptos distintos a los míos. Sí, sí. O sea, en este terreno yo pienso que el análisis no es tan sencillo, es mucho más complejo y da para mucho tiempo de conversación. Justamente ahí quería ir. Tengo 3 manos levantadas y pregunto, ¿quieren que profundicemos esto o seguimos con toda la perorata? Tengo 3 manos levantadas. Seguimos. Tony, después ella y después ella. No, yo creo, por un lado, que el debate por el... Si reducimos el tema del aborto al debate por el momento de la concepción de la vida, me parece que de cuando nace la vida, me parece que estamos minimizando el tema y nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque me parece que más allá de cuándo esté la vida, hay situaciones culturales, situaciones personales, situaciones que provocan que una mujer o una pareja o que sea decida tener o no tener un hijo. Creo que uno puede tener una concepción del tema, pero no puede obligar a los otros a que tengan la misma, y menos un Estado. El Estado, para mí el tema del aborto es fundamentalmente, como Estado, lo pienso, es un tema de salud pública. Y la realidad hoy es que hay mujeres que se hacen abortos, y si se hacen abortos, que se lo hagan en las mejores condiciones, sino que se lo hagan clandestinamente, en donde no generalmente, si se considera que el ser que está en el vientre materno es un ser humano, muera y también muera la mujer. Entonces me parece que es distinto, yo creo que es muy distinto hablar si uno está a favor o en contra del aborto o decir si está a favor o no de la despenalización del aborto. Son dos cosas totalmente distintas, porque la realidad, porque las medidas se toman sobre la realidad, y la realidad es que hay aborto. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, aborto. Entonces, frente a eso, el Estado, ¿qué hace? ¿No? Y porque el Estado tiene que vigilar para todos y no para un grupo, y ningún grupo puede imponer lo que considera verdad para todos. Pero acá la señora está diciendo que cada uno es dueño de su cuerpo, o sea, la libertad, ¿qué tiene que ver el Estado? El Estado tiene que dar un marco. Claro. El Estado tiene que dar un marco. El Estado no me va a decir a mí lo que... No, Al revés, justamente. Porque es el derecho de decidir. Un segundo. Yo dije que el Estado tiene que dar un marco. La persona que quiere hacerse un aborto, que se lo haga en condiciones de sanidad, como se las tiene que hacer. Los que no queremos hacernos un aborto, no lo hacemos, pero es una decisión personal. Y después, me parece que detrás, no solamente del tema del aborto, sino del tema en general del género, está poder entender el tema de que son construcciones, que las cosas no están dadas. Es decir, nosotros fuimos educados en este tema de que la ley natural, ¿no? De que hay una naturaleza, y en la iglesia, ¿no? Fuimos educados con esta cosa. Hay una naturaleza que las cosas ya están dadas de una determinada manera y son inamovibles, ¿no? Y esa visión niega la capacidad de cultura que tenemos, que es la capacidad de transformación de la naturaleza, constante. Es más, yo me animaría a decir que la naturaleza en sí no existe. Lo que existe desde el ser humano está sobre la tierra es cultura, porque todo el tiempo hay transformación. La Iglesia Católica ha sostenido desde la moral más tradicional, ¿no? Desde siempre, que hay una ley natural. Entonces, ¿esto por qué? Porque es ley natural. Entonces, vos frente a esa ley natural, dada teóricamente por alguien que vive en el cielo, ¿no? Entonces, a esa ley natural hay que responder, ¿no? Todo el tiempo. Y me parece que lo que hay que entender a su modo de ver es que las cosas se construyen, como se construye la sexualidad, cada uno construye su sexualidad, eso depende también de cada cultura en la que uno esté, y
también va construyendo ese tipo de decisiones. Y me parece, ya yendo a algo tradicional de la iglesia, me parece del ser humano, que el lugar más profundo de la decisión y en el que nadie se puede meter es la conciencia, ¿no? Y esto es la teología más tradicional que puede existir, ¿no? Nadie se puede meter en la decisión que toma una persona desde lo más profundo de su conciencia, ¿no? A mí me ha tocado, por haber sido cura, confesar, y me tocó confesar a muchas personas, a muchas mujeres que confesaron, a las cuales yo a ninguna consideré digna, porque no me parece. Nunca me pareció. No, pero es una cosa, en realidad. Y me parece que poder, uno podrá, como cura del perdón, pero me parece que hay que entender que hay una decisión soberana, libre e íntima, que es la decisión que se toma en la conciencia. Y en la conciencia, como dice la teología moral más tradicional de la Iglesia, ni Dios entra. Porque Dios nos ha dado la capacidad de decidir y nos dio la capacidad de libertad. En esa decisión, ni el mismo Dios entra en la conciencia de Cristo. Una cosa que me sorprende un poco la gente que habla de la vida, bueno, ¿qué tal la vida de los animales? Los matamos todos los días, los comemos, somos muy crueles, entonces ¿por qué nos preocupamos tanto por, qué sé yo, una célula que se junta con otra? En este momento no es un ser, qué sé yo, por eso dos células, primero empieza en una y solo células, ¿no? Entonces en este momento no es un momento de decisión, este es un ser humano. A mí me encanta que estamos hablando de la realidad cotidiana en el conurbano boliviano. Las chicas se mueren porque se ponen de la gracia. La segunda causa de morbo-mortalidad femenina en la Argentina. Destrozadas con abortos malignos. Esta es una realidad, es una cuestión de salud pública, es una realidad. Yo puedo decir que casi que la gente lo tiene como lugar de eso. La realidad es una cuestión trágica y es terrible, porque los abortos malignos crean con problemas de pilla de encima, le hacen mucho encima, tienen con infecciones en forma permanente. La realidad No solo en el conurbano, bueno, yo vivo en La Matanza y trabajo en Rafael Castillo, González Catán. Digo, es una de la segunda causa del morbo. Pero me parece que también hay que darle como otra vuelta, ya que hemos decidido. Lo primero que quiero decir es que es diferente, legislar que hablar filosóficamente. no, yo creo que estamos haciendo todo al mismo tiempo y me parece bueno, porque este tipo de conversaciones no se daban antes públicamente cuando uno tenía un taller o daba un curso. Era un tema tabú, pero yo digo que ustedes averigüen en su árbol genealógico familiar y en su árbol genealógico familiar, como soy atrevida y respetuosa, hay alguien que abortó. Hay alguien que tuvo la necesidad de tomar esa decisión. Quiero decir también, en este juego de los prejuicios, que muchas veces se cree que las personas que interrumpen un embarazo lo hacen como método anticonceptivo y no es así, no es un método anticonceptivo. La persona que tiene que llegar a una interrupción de un embarazo, por la misma construcción cultural, por la misma escala de valores, se encuentra metida en una cuestión muy difícil para tomar esa decisión. Y la otra cosa es que me parece muy importante lo que vos planteabas y lo que planteaba Tony en esto. Un Estado tiene que darnos las
posibilidad de que todas y todos, no importa de qué nivel social seamos, tengamos derecho y acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación. Lo voy a decir con absoluto respeto. No me quiero meter en cosas partidarias políticas porque de total estamos en época de elecciones y nos vamos a agarrar de las mechas innecesariamente. Pero nos falta un poquito, ¿no es cierto? Que nos falta un poquito para que en el país haya para todo el mundo. Y hubo una intervención interesante acá que decía, no es lo mismo una persona que leyó, que estudió. Y yo por eso digo, yo fui a la escuela, terminé la escuela, comí siempre y me enseñaron ciertas cosas. Y yo, hasta que me ocurrió algo puntual en Rafael Castillo, estaba en contra del aborto. Así como ahora estoy a favor de la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo que no obliga a nadie. Ustedes son una pareja, tienen 6 pibes, ¿ya tienen nietos? 10 nietos. Ay, yo me quejo con 3. Ay, my God. Y yo me quejo que tengo 3 y ando buscando el famoso caballito de madera en estos días. Tenemos en el país ley de divorcio, pero a ustedes no les obliga a que se divorcien, no sí. Pero las personas que se quieren divorciar se tienen que poder divorciar. No importa la religión que tengan. Yo creo que la clave está ahí. No se puede legislar, y esto lo dice la Constitución, yo adoro nuestra Constitución, no se puede legislar con los argumentos de ninguna religión. Y cada uno, entonces, llegamos a lo que decía Tony, hay veces de maneras más conscientes y hay veces de manera más inconscientes, necesitamos tomar decisiones. Y además, las que se mueren, las que se infectan, las que quedan arruinadas, son las pobres. Porque hoy no debiera, y esto lo digo también con absoluto respeto, pero por favor no es agresión hacia nadie, hoy nadie debiera quedar embarazado inconscientemente, porque hoy hay SIDA. Y hoy en las parejas heterosexuales, de parejas bien constituidas, de familias con hijos, las relaciones tienen que ser con preservativo, ¿o no? Vos me podrás decir que estoy diciendo pavadas. Es lo único que se conoce en el planeta Tierra como prevención del SIDA. Es lo único. ¿Y saben quiénes son hoy? ¿Me corregiste? ¿Quiénes son las mujeres que están más infectadas? Las heterosexuales de parejas bien constituidas que van al médico y el médico le dice, señora, ¿usted con quién tuvo relaciones? La mujer lo mira azorada y le dice, solo con mi marido. Usted tiene SIDA, señora. Entonces es complejo, es tortuoso, a veces es doloroso. Yo puedo equivocarme, porque yo no tengo la ciencia infusa, así que yo puedo equivocarme. No va a traer todas las soluciones a los problemas que tenemos una legislación. Lo único que va a hacer, como hizo dolorosamente la madre, que trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó, hasta que logró que tengamos una mínima, chiquitita ley de muerte digna. Ustedes la tienen que haber visto en la tapa de los diarios. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Que esa mujer quería asesinar a su hija? ¿Que era una asesina de seres humanos? Entonces, es muy duro, es muy doloroso. Hay que estar adentro del pellejo. Yo no sé si yo tendría el coraje de desconectar a una hija, pero a mí nunca me tocó sufrir los años que le tocó a ella, que era un vegetal que había que... No lo sé. Entonces, cuando yo digo complejo, digo en el contexto, digo herramientas que nos permitan, además, voy a hablar de la cosa más burda, más... que haya gente que se llene de plata con esto. No puede haber gente que se llene de plata con esto. ¿Por qué?
pero la hay. Y si nos distraemos un poquito y miramos para otro lado, es el querido ginecólogo que a la mañana me atiende en la obra social y a la tarde me enteré porque me contó la amiga de la amiga de la amiga de la amiga y hubo que hacer una colecta para que la atendiera y le pusiera anestesia y le pusiera... Entonces, es una hipocresía de la sociedad, acá no son cosas individuales. Y yo quiero que, así como Tony decía, y me parece que es lo más importante. Yo me quedo también con lo que vos dijiste, el Estado te tiene que dar muchas cosas, educación. La Totalmente de educación acuerdo. tiene que ser, ahí yo diría que se legislara, ¿no? O sea, que fuera... Sí, totalmente de acuerdo. La posibilidad de total, no sé, cualquier anticonceptivo. Pero que vos, tuviera la conciencia del cambio. pero totalmente con vos. Entonces, ahí Totalmente con vos. evitaría más. Vos sabés lo que nos costó la ley de salud, la ley nacional de salud sexual y reproductiva. No la querían aprobar. No la querían aprobar porque éramos todos degenerados que le íbamos a enseñar a los chicos, no sé qué les íbamos a enseñar. No la quieren poner en práctica. No la quieren, no solo no la quieren poner en práctica. Porque en cuántas escuelas, en Exacto. cuántos centros Exacto. asistenciales se le da a los chicos. Estamos hablando de chicos, y cuando hablo de chicos hablo de pibes que empiezan a despertar, no que todavía ya tienen definida la sexualidad y nada. Estamos hablando de 10 años. Yo considero que un chico a los 10 años se empieza a hablar de sexo con sus amigos o con los que lo rodean, o con los que comparten. Sí, pero a los 10 años, hoy se inician entre los 10 y los 12 años, tienen las primeras relaciones sexuales. Pero digamos, por más que nos duela, los que tenemos hijos y nietos, estamos todo el tiempo porque sabemos... Hace 15 años atrás volví horrorizado de trabajaba en un taxi, a contarle a ella que había escuchado la charla efectiva de 13, 14 años, hablaban de la sexualidad como con una facilidad como se la venían practicando de hacía años. Porque además se la creen que se la saben Claro, todas. tienen 13, 14 años. Si a esta altura hablan así, le digo, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que están viviendo de esta manera? ¿Y quién los orienta? Porque esa es la cuestión. Es que en este sentido yo creo que los temas de sexualidad siguen siendo tema tabú, siguen siendo deudas que como sociedad tenemos para con nosotros mismos, para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, para las generaciones que vienen. El tabú y la deuda es la construcción de una sexualidad sana, porque a mí me parece que están invadidos por todos lados de sexualidad, los pibes, por eso la edad del tiempo está masticando, porque tienen acceso a través de internet, de la tele, o sea, ya sabemos, todo lo ya dicho. Sí. Yo creo que lo que les debemos es el acceso a una sexualidad sana. Es común en el Facebook Ustedes- que un chico de 13 años, 12 años, se intercambia fotos desnudos con otros Claro, chicos. claro, Es algo normal. claro. ¿Ustedes vieron el videíto que mandó Naciones Unidas sobre el tema de abuso y pedofilia? El del azúcar. Es un ser humano grande así, es un gran globo de azúcar. ¿Vieron los globos rosa de azúcar? Entonces sale de una casa un globo de azúcar con patas. Muy interesante. Va a una plaza, dale, contalo. Va a una plaza llena de niños y le ofrece a los niños. No le ofrecen. Yo creo que lo interesante es esto. Se empieza a acercar. Primero nadie lo toca, pero después se acerca y alguien le come un poquitito. Y como ven que lo comen y que es comestible y que se pompón, los padres se miran y se sonríen. Ahí está la clave. Los padres se miran y se sonríen. Entonces todos los chicos van, le sacan un poquito, le sacan otro poquito. Algún grande va y le saca un poquito y se lo come. Cuando desaparece el pompón, el ser humano empieza a repartirle unas tarjetas a los adultos y le dicen, así los pedófilos atraen a los... O sea, los padres dejamos estas cosas, todas estas cosas que endulzan a los pibes, sin darnos siquiera cuenta.
sin darnos siquiera cuenta de lo que va a pasar. Como me queda, no, yo los vi los 10 minutos, entonces ahora vas a ver de lo que soy capaz en 10 minutos. Es muy interesante, lo dejo solo como una cuestión para pensar, porque acá podríamos estarnos un año entero, profundizando contextos. Fíjense que creo que no es casual que en femenina apareciera maternal y va en contra de tortilla. ¿Sí? De tortillera. Es para pensarlo eso también, para tenerlo, porque en general se cree que maternal son las mujeres femeninas, que cuidan de los pibes. Hay una carta preciosa de Patricia Polenkov, dando vuelta por internet, de cuando fue la ley de matrimonio gay. Escribió una carta bellísima, ella es lesbiana, contando simplemente la vida de ella y la vida de sus amistades. Y en esta conversación dice, ¿por qué no nos van a dejar casarnos? ¿Qué tenemos de malo nosotros que no tengan ustedes? Cuando ustedes van al cine, nosotros les cuidamos a los chicos. Cuando están enfermos, siempre dicen que hay ciertos enfermeros que son más cariñosos que otros. ¿Por qué? Explíquenos qué hacemos. Hay una carta bellísima para profundizar, para ver cómo hay veces sin querer podemos ir como prejuiciados. Entonces, ¿por qué feminista? Ya dije, porque feminista, junto esto con género. No es femenina, no es teología femenina, porque si queremos género, vamos a hablar del género masculino y del género femenino, y vamos a retroalimentar los modelos que ya tenemos de los femeninos. Bien. Después, feminista reconocida, bueno, vamos a ver, teología feminista reconocida. Que estamos y existimos y somos, estamos, existimos y somos, escribimos, vayan, compren libros, hay montones de autoras en toda América Latina. Está reconocida por la Iglesia Católica o por las iglesias cristianas, y yo diría que está más reconocida por las iglesias cristianas o por las jerarquías, comillas, de las iglesias cristianas, no de la Iglesia Católica. En algunos lugares, además porque reconocida, sí es reconocida por la gente a los cuales la reflexión le permite, le da aire, le da capacidad para hablar de cosas que no se hablan nunca. Digamos, es reconocida en muchos ambientes. Si es reconocida la estructura eclesial, no, ¿para qué vamos a perder el tiempo? No, está. Ahora, ustedes me preguntan, ¿la teología feminista nació como reaccionaria en tu manera de aplicar reaccionaria? Sí, porque no daba, la teología de la liberación hablaba de los polos, la lucha, los ricos y los pobres, pero pasaba lo mismo en la teología de la liberación que pasaba en los partidos políticos. Ah, todo bien cuando habían de laburar, poner el cuerpo, hacer teología. Pero a la hora de decir, bueno, pero a nosotros nos gustaría definir este concepto. A nosotras, definir este concepto. Ahí está, definir. No, nosotros tenemos la definición. Y nosotras, hoy, no tenemos una definición de Dios. Porque si nosotros decimos que tenemos una definición y la definición es diosa, estamos dando vuelta a la tortilla y no queremos dar vuelta a la tortilla. Hoy es complejo, al mismo tiempo es apasionante, al mismo tiempo es contradictorio, al mismo tiempo es diverso, la construcción de la imagen de Dios que cada uno y que todas y todos tenemos. ¿Por qué? Porque la imagen del Dios viejito con barba blanca no va. La imagen de un Dios castigador no da. Me acuerdo un cuento que siempre contábamos cuando hacíamos lectura popular de la Biblia, que un chico vuelve a su casa y le cuenta a sus padres,
¿sabes? Mamá, que me contaron hoy el paso del Mar Rojo. Entonces la madre le dice, bueno, contame, el Mar Rojo, ¿cómo así? Yo qué sé. Bueno, ya estaba Moisés, que tenía una varita como no sé quién de estos que andan ahora, con el rayo láser, y entonces hizo así, y con el rayo láser se abrió el agua, y la madre le dice, ¿tú estás seguro que Moisés tenía una varita así? Y el pibe le contesta, no, la verdad que no, pero si te la cuento como me la contaron, es un aburrimiento. O sea, ¿cómo ir haciendo la relectura de la relectura de la relectura que me dé sentido para hoy? Hoy la gente cree en un ser superior, claro que cree. Hay un montón de gente ávida de espiritualidad. ¿Cómo llama a Dios? No sabemos. Superior, cosmos, energía, luz, ser supremo. Pero miren, hay una cosa que yo creo que ustedes van a entender perfectamente, porque seguro como seres humanos que lo comparten conmigo. Hay algún momento en la vida, y hay veces, repetidas veces, que uno se siente frente a alguna circunstancia de una manera tan particular que le sale de adentro un gemido que dice, ay, Dios mío, eso está, eso es, eso existe. Me preguntan cómo, no sé. Y no lo quiero vestir, y no lo quiero disfrazar, y no quiero que digan diosa, ni eso, ni otro. No lo sé. Pero eso está. Entonces, si eso está, María, claro que influye. Porque si ustedes tuvieran que poner a María, ¿cuál de estas dos listas me ponen a María? ¡Claro! Acá. María va acá y María, que hizo todo al revés, porque les cuento que durante mucho tiempo hice lectura popular de la Biblia, de grupos, estudiamos y todo lo demás, hizo todo al revés de lo que estaba esperado para su tiempo, para su época, para. Sin embargo, nosotros la ponemos acá y no le ponerla acá. Es muy llamativo eso. ¿Por qué? Porque hay una construcción. Eso por un lado. Y ahora déjenme contarle otras cosas. En los barrios, en La Matanza, cada X cantidad de esquinas, hay una ermita de la Virgen, con flores, con luz prendida. Y cuando hombres y o mujeres y o chicos vuelven tarde o salen muy temprano a trabajar, no tienen seguridad, no tienen medios, tienen que ir a tomar el primer colectivo o esperar el último, pasan, tocan y se persiguen. Judíos, católicos, musulmanes, y eso funciona. Y eso funciona. Esas son creencias, y eso funciona. Y ahí te están pidiendo el lugar desesperado, pero me dijiste que... Bueno, entonces, díganme, que no olvidé... No, espera, no quiero dejar nada de esto del sacerdocio a ver, ¿verdad? Bien. ¿Qué me falta de acá, chicas? Género, creación, reconocida. ¿Está todo? Sí. ¿Está todo? Una última pregunta. Dale, qué lástima que tienes velocidad. Sí, Dale. tenemos que ir a igual. Dale. Teología feminista, teología. O sea, siempre es desde la religión que estás dando. Por supuesto. Eso es lo que yo quería preguntar. Por supuesto. ¿Por qué teología? Porque no pudimos hasta hoy, quienes venimos trabajando hace 20 años, inventar otra palabra. Nosotras sabemos que ya la palabra teología remite, es inevitable, a la construcción de teorías sobre Dios. Y cuando yo dije que no podemos construir una imagen de Dios, entonces tenemos que sacar la palabra teología porque remite a esa construcción. Pero hay que
ustedes no se les ocurre una palabra? Si a alguno de ustedes se les ocurre una palabra o empieza a surgir fruto de la reflexión de la gente que tiene ganas de vivir una espiritualidad, que sabe que hay cosas que funcionan pero no sabe cómo llamarlas. Doctrina, no. A mí me parece maravilloso que se llame teología de la liberación femenina. Bueno, por ahora se sigue llamando así, te digo. Siempre y cuando siga desde la parte teológica, ¿no? O sea, porque Es que vos estás cuestionando cosas cotidianas de la teología. exacto, sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir es esto, es que desde ahí, todos los seres humanos, desde ahí, queremos construir algo, queremos pensar en algo. Pero existe esa palabra y no sabemos qué otra palabra ponerle y, bueno, y tiene su pro y tiene su contra. Pero nos viene bien también, porque entonces sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, que una persona que no sea católico podría participar. Por supuesto. Que teología hacemos todos. Absolutamente. Ah, sí, por eso.